Sí hay más remedio, pero es peor. Buen día. Bien, repasemos lo más importante de la última clase, ¿sí? Que sería la implementación particular de interrupciones en el Cortex M4, ¿sí? Dijimos que el esquema era, se utiliza un controlador prioritario de interrupciones, que en el caso del Cortex se llama MBIC. En el caso del Cortex es lo suficientemente grande como para que no haga falta ponerlos en cascada formando un árbol, pero en términos generales ese diseño es el que más se usa porque tiene esa facilidad, ¿sí? Como estamos dentro de un microcontrolador no vamos a poder agregar ni quitar nada, entonces la gente de ARM decidió poner un PIC de 240 entradas, con lo cual nos tiene que alcanzar, ¿sí? Eso queda todo adentro, no consume patas, que es uno de los problemas de hacer múltiples líneas de interrupción o demás. Acá queda todo dentro del silicio, el costo es mucho menor que cuando estamos hablando de un integrado. Entonces, esto en esencia es un PIC, o sea, se va a encargar de tramitar todo lo que sea interrupciones, múltiples interrupciones, y va a manejar las prioridades y el vector de interrupción. Todo lo que sean las configuraciones de interrupción, de prioridad, habilitación y demás, van a estar gestionadas en el MBIC. El MBIC para el procesador es un dispositivo externo, un dispositivo de entrada-salida. Por lo tanto, va a tener registros de control y estado, que es cómo se va a comunicar con el software. Y además va a interactuar con el hardware a través de la línea de interrupción, a través del INTA y ese tipo de cosas que no las vamos a ver, ¿sí? Es complejo, lo vamos a ver completo, ¿sí? O sea, vamos a volver a ver en detalle el MBIC. Por ahora la idea es general. Una de las funciones que me va a dar el MBIC es poder enmascarar las fuentes de interrupción en forma individual. Entonces, cada entrada de interrupción va a tener un bit para habilitarla o no independientemente. Lo mismo que habíamos hecho nosotros en nuestro contador en el tema anterior, el MBIC lo pone para cada entrada. Cada fuente de interrupción entonces tiene el bit para habilitar o no, y cada fuente de interrupción tiene una bandera que memoriza el pedido de interrupción, o sea que el dispositivo no tiene que mantener la interrupción hasta que sea atendido, sino que puede generar un pulso solamente y el MBIC se va a encargar de memorizarlo. O sea que todo el esquema del flip-flop que nosotros agregamos en el contador podría haber sido prescindible si directamente mandábamos el overflow a una entrada de interrupciones del MBIC, ¿sí? El MBIC me da más facilidades que un sistema de interrupción común o que un PIC común, ¿sí? Este tipo de funciones no suelen estar en las líneas de interrupción normales. Entonces, si hay un pedido de interrupción y el dispositivo está habilitado, se pone el flag de memorizado o de pedido pendiente en 1 y va a quedar pendiente hasta que se atienda la interrupción. Cada dispositivo también tiene definida una prioridad numérica, lo que me va a dar distintos niveles de prioridades. Las prioridades son más grandes a medida que el valor numérico es más bajo, ¿sí? La mayor prioridad es la 0 y la menor prioridad depende de cuántos bits tenga implementado eso. Eso lo puede elegir el fabricante. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero un número grande es menor prioridad. Además, el procesador, como la mayoría de los procesadores, no conozco ninguno que no lo tenga, tiene un bit global para decidir si va a atender interrupciones o no, ¿sí? Si el procesador decide no atender interrupciones, va a ignorar todos los pedidos, sin importar el origen. Este procesador, el Cortex, también lo tiene. Eso nos lleva a que se deben cumplir 4 condiciones
para que haya interrupción o para que la interrupción sea atendida. Por un lado, el CPU tiene que estar dispuesto a atender interrupciones. Esto se hace cambiando un bit, un flag, en el CCR, ¿sí?, que se llama premask. Y se hace con una instrucción específica para cambiar ese bit en 1 o en 0. Si ese bit está en 0, las interrupciones se atienden. Eso es una máscara. Si ese bit está en 1, las interrupciones se enmascaran. Es decir, no se atienden, se ignoran. ¿Sí? Cuando hablamos de enmascarar, quiere decir que no queremos ver la interrupción. Además de que el CPU esté dispuesto a habilitar interrupciones, el bit correspondiente de habilitación a esa interrupción en el ENVIC también tiene que estar habilitado. ¿Sí? Acá es un bit de habilitación, así que tiene que estar en 1. Además, la prioridad de la interrupción, la prioridad que yo le haya configurado a esa interrupción, tiene que ser menor que la prioridad de lo que esté haciendo en este momento. ¿Sí? Ya sea que esté atendiendo otra interrupción de mayor prioridad o que yo le haya cambiado la prioridad al programa principal para decir interrupciones de aquí para arriba sería, porque es numérico, no quiero atender. Conceptualmente es para abajo. Y finalmente el dispositivo tiene que pedir interrupción. ¿Sí? Esto ya vimos puede implicar poner otra bandera en el dispositivo, como en nuestro contador, para que el pedido de interrupción ocurra. Yo ya les expliqué que los dispositivos están diseñados sin tener en cuenta el ENVIC, ¿sí?, porque son diseños previos. Entonces suelen replicar el bit de habilitación y la bandera de ACK para borrarla también en el dispositivo. Y vamos a tener que hacerlo en los dos lugares. ¿Sí? Va a ser bastante habitual ese problema. Si alguna de las condiciones no se cumplen, la interrupción queda memorizada y pendiente. En principio, para que en algún momento sea atendida. Y en principio, en algún momento que todavía sirva de algo y no cuando ya no tiene ninguna utilidad. ¿Sí? Normalmente, nosotros vamos a diseñar un sistema para que todas las interrupciones sean atendidas dentro de los tiempos adecuados para cada una de las fuentes, porque no todas las fuentes van a tener las mismas necesidades. ¿Sí? Pero desde este punto de vista queda pendiente hasta que la que fueran las condiciones que no se cumplían se reviertan. Es necesario decirle al dispositivo, a la fuente de interrupción, que está siendo atendida para que retire el pedido de interrupción. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Si no, no va a ser bueno. Exactamente, si no voy a terminar la interrupción y volver a entrar en la misma y no voy a salir nunca. ¿Sí? Si el dispositivo no retira el pedido de interrupción, yo voy a terminar, me voy a encontrar una interrupción y voy a volver a entrar. ¿Sí? Para eso necesito resetear o borrar ese bit, ese flag que me dice que hay una interrupción pendiente. En el caso del ENVIC se borra solo, porque como el ENVIC está muy asociado al procesador, el INTA del procesador le sirve al ENVIC para borrar ese pedido. Pero si tengo la misma bandera en mi dispositivo, a la del dispositivo la voy a tener que borrar yo a mano. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede en lo que es la respuesta de interrupción? Que es exactamente lo que hace el córtex cuando decide atender una interrupción. Por lo pronto, esperar hasta el final de la instrucción. Habíamos dicho que no íbamos a interrumpir instrucciones por la mitad. ¿Sí? Cuando se completa la instrucción, en lugar de empezar el fetch de la instrucción que sigue, lo que va a hacer es seguir estos pasos. Va a hacer un push automáticamente de 8 registros, R0, R3, R4, LR, PC y PSR, en la pila. Va a poner este valor en el LR, ¿sí? No va a guardar el PC en el LR, sino que va a poner esta bandera, el PC queda guardado en el stack. Va a escribir en el Program Status Register, en el registro de control de estado del programa,
¿sí? CCR sería lo mismo, el número de interrupción que se está atendiendo. Y de esa forma va a sacar en forma indirecta la prioridad de la interrupción que está atendiendo para saber si llega una nueva prioridad, si es realmente más importante o no. ¿Sí? O sea, no va a guardar la prioridad de la interrupción, sino directamente el número de interrupción que está atendiendo. Y finalmente, a partir del número de interrupción, buscando en el vector de interrupciones que tiene los puntos de entrada de cada una de las subrutinas, va a poner eso en el PC. Una vez que completó esto, vuelve a su ciclo normal de fetch, decode y execute, ¿sí? Y empieza a ejecutar la subrutina de servicio, o lo que se llama rutina de servicio en realidad, no subrutina de servicio. ¿Correcto? ¿Cómo termina la rutina de servicio? ¿O qué hace la rutina de servicio? Lo primero que debería de hacer, yo acá voy a cambiar, lo primero que debería hacer es guardar cualquier registro que use y no se haya guardado previamente. ¿Sí? O sea, si en la rutina de servicio usamos algún registro que no sea en el R0, R3, R12, lo tenemos que guardar. Después deberíamos de borrar el flag de pedido de interrupción. Vuelvo a repetir, en el MVIC se va a hacer solo, no hace falta que lo hagamos. Pero en el contador lo tenemos que borrar nosotros a mano. Después, normalmente, vamos a tener que leer alguna variable global que mantiene el estado de una interrupción previa. Volviendo al ejemplo del reloj que nosotros conocíamos, cada vez que llegaba una interrupción, nosotros la contábamos en una variable global. Cuando llegaban 1000 interrupciones, contábamos un segundo. Cuando llegaban 60 segundos, contábamos un minuto. En realidad, cuando contaba 10 segundos, creo que pasábamos al que seguía. Pero en definitiva, tenemos que leer una variable global que mantiene el estado de las interrupciones previas, hacer algo y normalmente volver a dejar esa variable global. Ya sea para comunicarnos con una versión previa de la rutina de servicio o para comunicarnos con el programa principal. ¿Sí? En el reloj se dan las dos cosas. Algunas variables son exclusivas de la rutina de servicio y otras variables las escribe la rutina de servicio y las escribe el programa principal y las borran y las usan en forma conjunta. ¿Sí? Tendrá que dar servicio a la interrupción. En nuestro caso es simplemente incrementar esas variables y volverlas a guardar, pero a veces es hacer algo con el dispositivo de entrada-salida que provocó la interrupción. Por ejemplo, si es un dispositivo de comunicaciones que acaba de recibir un dato, es leer el dato, guardarlo en la variable que corresponda y decirle al dispositivo que está listo para recibir el dato que sigue. Si es un dispositivo que ya transmitió un dato, darle el próximo dato a transmitir. ¿Sí? Entonces, el servicio a la interrupción es normalmente atenderlo al dispositivo que está pidiendo. En el caso de nuestro reloj, nosotros con el dispositivo no hacemos nada. O sea, el dispositivo solo sirve para pedirnos interrupción en forma repetitiva. Pero es un caso particular. En muchos casos el dispositivo pide interrupción porque necesita ser atendido. O sea, necesita que el procesador haga una operación con el dispositivo. ¿Sí? Eso es el caso más general. Finalmente, restaura los registros que haya guardado la subrutina y termina con la misma instrucción de una subrutina común, BXLR. Esa instrucción, combinado con el valor especial que se guardó en el LR, hacen que el procesador, en lugar de copiar el LR al PC, que es lo que debería de hacer esa instrucción, haga un pop de los 8 registros que guardó. ¿Sí? ¿Por qué ese mecanismo extraño? ¿Por qué se guardan esos registros? ¿Por qué se termina con BXLR en lugar de con pop y la lista de registros? ¿Cuál era la razón? Lo habíamos discutido. El proceso de guardado era para permitirnos utilizar los registros como si fuera una subrutina. Va por ahí. El código de las rutinas de servicio es idéntico al código de las subrutinas.
¿Por qué? Porque puedo usar los mismos registros que uso en una subrutina sin guardarlos, porque los guardó automáticamente el procesador, porque tengo que guardar los mismos registros que tengo que guardar en una subrutina y porque termino con la misma instrucción. ¿Sí? Por eso el invento de el LR y terminar con BXLR. ¿Para qué? No para cuando yo programo en Assembler. El objetivo no es hacerme la vida más fácil a mí en Assembler, sino el objetivo es hacerle más fácil la vida al compilador de C, que no necesita compilar código diferente en una subrutina y una rutina de servicio. ¿Sí? Si ustedes ven código C de bajo nivel, para otros procesadores se van a encontrar con que las subrutinas tienen directivas que suelen no conocer, que se llaman --attribute. Y dirá algo como ISR. Entonces hay que agregar una marca al compilador para que el compilador sepa cómo tiene que compilar esas instrucciones. Con lo que decidió ARM se ahorra ese problema. Las instrucciones, las subrutinas y las rutinas de servicio se compilan igual y ustedes pueden llamar como subrutina una rutina de servicio y una rutina de servicio puede ser al mismo tiempo también subrutina. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de guardar lo que guarda y retornar de la forma en que retorna. Bien, hasta aquí habíamos llegado. ¿Algo que preguntar o sigo? Sigo. ¿Tiene una cara de lunes con sueño? Impresionante. En general, ningún procesador va a aceptar atender una interrupción de la misma prioridad que la interrupción que estoy atendiendo. ¿Por qué? O sea, solo voy a atender interrupciones de mayor prioridad, o sea, numéricamente menores. No voy a atender nunca interrupciones de igual prioridad a las que estoy atendiendo. ¿Por qué? Y porque si tiene la misma prioridad ya está ejecutando, o sea, es como no va a generar una interrupción para algo que tiene la misma prioridad que lo que ya está haciendo. Es mucho más técnico y mucho más simple la explicación. Puede ser porque no puede haber dos interrupciones con el mismo número. Sí, puede haber. Porque no la distingo de la interrupción esa que dijimos que tenía que borrarla para que termine. Llega una interrupción, piensen detenidamente en esto. Llega una interrupción de prioridad 2. Hago todo esto y empiezo a ejecutar un programa y me encuentro con que tengo una interrupción de prioridad 2. Y yo atiendo interrupciones de prioridad 2. Voy a volver desde aquí, antes de ejecutar a atender la misma interrupción. ¿Sí? En este caso que guardo el número de interrupción, podría llegar a esquivar el problema. Pero si solo trabajo por prioridad, y lo que guardo acá es la prioridad, yo acá todavía no borré los flags de pedido de interrupción. O sea, cuando yo empiezo a cargar la primera instrucción de la rutina, el pedido de interrupción todavía está pendiente. Se va a borrar recién cuando yo por código lo borre 4, 5 o 10 instrucciones más adelante. Y durante ese tiempo voy a tener una interrupción pendiente del mismo nivel de prioridad porque es la que estoy tratando de atender. ¿Se entiende? Entonces, por razones de implementación en general, no voy a atender y no puedo atender interrupciones de la misma prioridad. Si lo quisiera hacer, tengo que asegurarme primero de borrar el pedido que está pendiente y después de bajarme la prioridad. ¿Sí? Pero una vez que ya me aseguré de que el pedido que yo estoy tratando de atender está borrado. ¿Sí? ¿En qué momento se atiende el pedido? Depende. A veces vamos a considerar que el pedido se atiende cuando terminó la rutina de servicio. A veces vamos a considerar que el pedido se atiende en cuanto se borra el flag y desaparece la línea de pedido de interrupción. Cosa que suele suceder mucho antes de que termine la rutina de servicio. ¿Sí? En este caso, con lo que estamos hablando, el pedido es atendido cuando el dispositivo vuelve la línea de interrupción a reposo. En ese momento se acabó la interrupción.
En realidad, en general se acaba cuando termina la rutina de servicio, o sea, cuando hace todo lo que tenía que hacer. Pero desde el punto de vista de prioridades, una vez que se quitó la línea, ya está. Podría empezar a atender una nueva interrupción o podría atender una interrupción de la misma prioridad. Eso da la posibilidad de que el dispositivo vuelva a pedir una interrupción antes de que haya terminado de atenderlo, antes de que haya llegado al final de la rutina de servicio, después de que borré el flag. Por eso una de las primeras cosas que hago es borrar el flag. ¿Sí? Porque si el dispositivo necesita que sea atendido 2 veces seguidas por alguna razón, no pierdo el segundo pedido. Si el dispositivo necesita ser atendido y todavía está pendiente el pedido anterior, normalmente el segundo pedido se pierde. El dispositivo no suele tener memoria o capacidad de decir, como todavía no me atendieron, voy a esperar y después recién voy a volver a pedir. O sea, el dispositivo pide en el momento en el que pide. O sea, el contador hace overflow en el momento en el que lo hace. Si el flip-flop todavía está en 1 de un pedido anterior, y bueno, se perdió. O sea, seguía en 1 de antes. ¿Se entiende? Bien, eso es importante porque suele traernos dolores de cabeza. Cada interrupción, ya lo venimos diciendo, esto está como implícito en lo que venimos diciendo, cada interrupción se va a identificar con un número, ¿sí? Es el que guardamos en el CCR y que va a coincidir con la patita por la que ingresa el pedido. Entonces, hay 240 líneas, hay 240 ID de interrupciones, de la 0 a la 240. En realidad, de la 16 a la 255. Pero entonces cada una tiene un número. Ese número de interrupción va a ser el lugar en la tabla en la que busca la rutina de servicio también. O sea, la interrupción 7 busca en el vector 7 o en la entrada 7 del vector de interrupciones, ¿sí? Y guarda en SCR el número 7. Bastante simple. Entonces, a las interrupciones las vamos a identificar por número, ¿sí? Bien, y algo que es importante, en ese proceso de restaurar el estado del procesador con el BXLR, una de las cosas que se restauran es la prioridad del programa que estaba ejecutando antes, ¿sí? Simplemente borrando la interrupción que está siendo atendida. Con eso automáticamente también recuperan la prioridad. Pregunta importante. ¿Qué diferencia hay entre subrutinas e interrupciones? Más allá de que hace push de los registros. A nivel técnico. A nivel conceptual. Porque en otros procesadores las subrutinas y las interrupciones, o sea, el mecanismo, lo que se guarda y cómo vuelve y demás, son más parecidos todavía. Este es como un poquito más distinto de lo habitual. La subrutina depende del clock y la interrupción, ¿no? ¿De qué clock? O sea, uno sería sincrónica y el otro sería... Pero ¿por qué una es asincrónica y la otra es sincrónica? ¿Cuándo la llamamos? Claro. La subrutina, ustedes saben en qué punto del programa se la llama. Y por lo tanto, cualquier cosa que haga la subrutina, el programa principal podría predecir cuáles son los resultados. Nosotros dijimos que vamos a tratar de evitarlo para que las subrutinas las podamos reusar. Pero ustedes podrían cambiar registros, podrían hacer determinadas cosas en las subrutinas que el programa principal podría estar prevenido porque sabe cuándo la llama. Las interrupciones no sabemos cuándo van a ocurrir, ¿sí? Entonces, ciertas libertades que nos podemos llegar a tomar en las subrutinas, aunque nosotros ya hemos dicho que no se debe hacer, las podrían tomar y andan. Si se toman esas mismas libertades en las interrupciones, directamente no funciona, ¿sí? Pasan cosas como que ustedes suman 2 más 5 y le da 14 porque cambiaron el resultado posterior a una suma, ¿sí? Está claro que para el programa principal no sabe que hubo una interrupción. Pero el programa principal ejecuta una instrucción aparentemente justo después de la otra. ¿Qué esperan encontrar? El resultado de la instrucción previa. No, se encuentran cualquier cosa. Entonces eso, claro, y encima no saben en qué instrucciones. Puede pasar en cualquier lugar. Eso no va a andar. Entonces el problema es que las interrupciones son asincrónicas en el sentido de que es imposible predecir en qué momento van a ocurrir, ¿sí? Y eso va a traer por lo menos 2 temas de sistemas operativos a consecuencia de esto, ¿sí? A consecuencia de ustedes no saben en qué momento van a ocurrir las cosas y tienen que
pensar en el peor caso para que eso funcione siempre. ¿Sí? O sea, esas variables que están compartiendo el programa principal y las rutinas de servicio van a ser un problema. Va a ser muy fácil que pase lo mismo que acabamos de decir con los registros. La variable tenía 2, ustedes la incrementan y termina con 4. Bien. ¿Cómo sabe el procesador dónde está la rutina de servicio? ¿Dónde está o sea, qué dirección? O sea, ¿cómo sabe qué rutina tiene que ejecutar? Y con el número, digamos, de la interrupción. ¿Y qué más? Esa es una mitad. El número de interrupción es una parte. Y el vector. O sea, con el número y la tablita, va y busca en la tablita. ¿Sí? Ese es el famoso vector de interrupciones. Entonces, mediante el número, accede a una tabla que se llama vector de interrupciones, donde están el entry point, la dirección de inicio de cada una de las subrutinas que corresponde a ese dispositivo. O sea, piensen que cuando ponemos el MBIC, la línea de interrupción ya es una línea para cada dispositivo, ya no las multiplexamos. ¿Sí? Entonces, tengo una dirección para cada uno de los dispositivos. Yo sabré que habré conectado en la interrupción 7 y pongo la rutina para atender a la interrupción 7 en la entrada 7. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí está claro? Esperemos. Había 4 cosas que teníamos que analizar cuando íbamos a usar interrupciones múltiples. Cómo las conectábamos, cómo identificábamos de quién se trata, qué sucedía cuando había interrupciones simultáneas y qué sucedía cuando había interrupciones anidadas, ¿sí? O cómo íbamos a resolver los problemas de simultaneidad y anidamiento. Hasta aquí estábamos resolviendo conexión e identificación. El MBIC nos ayuda a resolver principalmente conexión, nos da 240 pines de interrupción, y identificación a partir de un número que es directamente el pin por el que entra el pedido, y con ese número se determina en qué lugar busco, qué prioridad tiene, ¿sí? Ese número fija todo. Entonces, el MBIC me resuelve esos 2 problemas. Hay otros mecanismos para usarlo, pero dentro del córtex es ese. ¿Qué pasa con simultáneas y qué pasa con anidadas? Vamos primero por simultáneas. ¿Qué opinan? ¿Puede haber interrupciones simultáneas? ¿2 dispositivos pueden pedir interrupción en el mismo momento? Sí, pero solamente se va a procesar. No, en el mismo momento no. No existen 2 cosas que ocurran en el mismo momento. Va a haber nanosegundos de diferencia. Pero, sin embargo, bajo ciertas condiciones, para mí va a ser como si hubieran ocurrido en simultáneo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo voy a considerar que 2 interrupciones son simultáneas? Está ahí escrito. Pero no es el único caso. Puede ser que cuando, por ejemplo, yo aprieto 2 teclas, No, más simple, vamos más simple. Dijimos que la interrupción se va a evaluar, o sea, vamos a ver si hay una interrupción para ser atendida al final de la instrucción. La instrucción dura una cierta cantidad de tiempo. Podría suceder que si esto es el tiempo que dura la instrucción, una interrupción llegue acá y la otra interrupción llegue acá, y yo evalúo acá. ¿Sí? Normalmente evalúo X tiempo antes de que termine la instrucción. Eso quiere decir que si una interrupción llega acá, perdió. Va al ciclo que viene. ¿Sí? Pero para mí, estas 2 no son simultáneas, llegaron con una diferencia de tiempo, pero como yo miro acá, en este momento, cuando miro me encuentro 2. Es como si hubieran sido simultáneas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuándo más pueden ser simultáneas? Porque entonces nuestra simultaneidad cambió. ¿Cuándo 2 interrupciones van a ser simultáneas para nosotros? Cuando llegue antes de que Cuando yo evalúo y tengo más de una. O sea, entre evaluación y evaluación me encuentro más de una. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué otro caso me podré encontrar 2 interrupciones que no hayan llegado juntas?
aunque hayan llegado más separadas que una instrucción de distancia. Cuando pasa al próximo intervalo, lleguen en ese y también quedó. Pero estamos en lo mismo. Sigue siendo una instrucción. ¿Me explico? Yo lo que digo es que estos vienen más separadas, porque alguno me podría decir, bueno, pero las instrucciones duran un T y tenemos un T de 240 MHz, o sea que esto deben ser, no sé, por decir algo, 3 nanosegundos. ¿Qué probabilidad hay de que entren 2 en 3 nanosegundos? Primero, no se piensa de esa forma. ¿Qué probabilidades hay de lleva a que las cosas se cuelguen, no anden y demás? Pero, digamos, es un tiempo corto. Alguien podrá decir, es muy poco probable. La realidad es que podemos tener dos interrupciones que lleguen en tiempos mucho más largos que eso y sin embargo sean simultáneas. Las que quedan sin resolver. Si yo entro a atender una interrupción y mientras estoy atendiendo una interrupción, que eso ya no es un T. Llega una y llega otra, cuando termino y voy a mirar qué hay, me encuentro dos de vuelta. Y ahí ya no estamos hablando de tiempos cortos. ¿Sí? Entonces, el problema de simultaneidad lo vamos a tener. Y no es solo este caso que es poco probable. Lo vamos a tener en casos mucho más probables. Porque yo me demoré, porque tengo interrupciones deshabilitadas en el procesador, o porque estoy atendiendo una interrupción y llegaron dos interrupciones mientras estaba atendiendo y había decidido no atender más interrupciones. ¿Sí? Entonces, cuidado con la definición de simultánea que nosotros vamos a usar. Simultánea no es que lleguen las dos juntitas, cosa que sería prácticamente imposible. Ni siquiera es solo que lleguen dos en una misma instrucción. ¿Sí? También es que lleguen dos mientras no estoy atendiendo ese nivel de prioridades. Bien. En el Cortex M4 suceden un par de cosas particulares. La primera es si esto es la instrucción, normalmente por acá, ¿sí? O sea, esto es el ciclo T de la instrucción. Nuestras instrucciones duran un T. En otros procesadores hay instrucciones que duran mucho más de un T. En el último T de la instrucción, en nuestro caso casi siempre el único T de la instrucción, se evalúan interrupciones. Normalmente un delta T antes del final para tener tiempo de decidir si voy a hacer el fetch o si voy a entrar en el ciclo de respuesta a interrupción. Si yo tengo pedidos aquí y aquí, entonces uno diría, bueno, acá miro, cualquier pedido que haya llegado antes lo considero, cualquier pedido que haya llegado después pasa al ciclo que viene, decido cuál es el más prioritario y empiezo a atender. El Cortex no hace exactamente eso. El Cortex, porque si tengo dos interrupciones, ¿qué pasa acá? Esto es la última instrucción del programa principal. Esto, ¿qué instrucción sería? Los push que se hacen automáticamente. O sea, acá empieza a guardar el PC, el LR, y empieza a guardar todos los registros. ¿Sí? El Cortex acá decide que hay una interrupción que debe ser atendida. Pero recién cuando termina todo el apilado de registros, vuelve a mirar y decide cuál es la que va a ser atendida en función de las prioridades. Eso le permite a una interrupción colarse por acá, solo si ya empezó el ciclo de respuesta. ¿Sí? Si no. Desde que vos decís, tengo una interrupción, por lo tanto voy a tener que empezar a guardar el estado para después buscar la rutina y empezar a ejecutarla, pasa un tiempo. ¿Sí? Se apilan
8 registros. Entonces, eso lleva por lo menos 8T. Y en realidad ya vamos a ver que pasan 12T desde que vos ves que hay una interrupción y vas a empezar a atenderla hasta que empezás a ejecutar la primera instrucción de la rutina de servicio. Lo normal hubiera sido en este momento decir hay una interrupción o hay 2 interrupciones, perfecto, empiezo el proceso de guardado. Y en el mismo momento decidir si hay más de una, a quién voy a atender. Y que cualquiera que llegue después quede pendiente. El Cortex no lo hace así. El Cortex en este momento ve si hay una interrupción, inicia el proceso de guardado, pero decide a cuál va a atender justo cuando está terminando de guardar el último de los 8 registros. Eso le da una ventana de 8T más a una interrupción más importante que estas 2 para entrar y ser atendida la que acaba de llegar en lugar de las que estaban de antes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resolver por prioridad. Entonces, si tenemos más de una, ¿a quién vamos a atender? A la más prioritaria. Para tratar de maximizar ese concepto, Cortex demora la evaluación de cuál es la interrupción que va a ser atendida hasta que guardó todo el estado. Y le da 8 ciclos de reloj a una interrupción más prioritaria para colarse en la lista. ¿Sí? Pasado eso, perdió. Una vez que empezó a cargar la dirección de la rutina de la que eligió, eso ya no cambia. ¿Sí? En muchos procesadores todo se fija acá. Y si llega después de esto, perdió. El Cortex lo separa en 2. Acá decide que atiende una interrupción y al final del guardado del estado recién evalúa las prioridades y decide quién. ¿Está claro eso? Claro, otro procesador lo hacen todo ahí. Otros procesadores hacen todo acá y la que llegó después que espere. ¿Sí? Hay una máxima que nosotros todavía no dijimos, que es las interrupciones deberían ser cortas. Las rutinas de servicio de las interrupciones es una regla de diseño que deben ser cortas. Entonces, vamos a encontrar que en muchos casos es esperar este tiempo y no nos compliquemos. ¿Sí? Total, sabemos cuánto tiempo debería ser y debería ser un tiempo breve, si está todo bien diseñado. ¿Sí? Bien, algunas de estas cosas se hacen porque no les costaba mucho o porque a nivel marketing funcionan y después en realidad por ahí no hacen tanta diferencia. Entonces también son simultáneas, cualquiera que haya quedado una ronda previa sin atender. Y la resolución va a ser por prioridades, estrictamente voy a atender a la más prioritaria y todo el resto espera. Bien, el sistema de prioridades está definido. ¿Sí? Numéricamente se tiende a una menor. Ustedes tienen suficientes valores numéricos y la libertad de configurar los valores numéricos como para lograr que eso funcione muy bien o muy mal. Normalmente deberían de fijar las prioridades para que el sistema sea, no sé si equitativo es la palabra, efectivo. Y eso no es sinónimo de que todas sean iguales, las prioridades, sino de que a cada uno se lo atienda en los tiempos en los que realmente necesita ser atendido. Hay dispositivos que van a ser más lentos y pueden esperar más, hay dispositivos que van a ser más rápidos y los tengo que atender más rápidamente. Y el esquema de prioridades es lo que me va a permitir o va a ser la herramienta que voy a tener para regular eso y para lograr que ninguno se quede sin ser atendido, que es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, acá no hablamos de igualdad, hablamos de lo que mejor nos funcione y va a pasar por no hacer todo igual en general. Incluso va a pasar por cosas que suenan injustas, como que al que más pide lo vamos a atender más rápido. Pero eso funciona y otras cosas a veces no funcionan. En realidad, no hay recetas, hay que evaluar cada caso. ¿Sí? Vamos a hacer varios problemas de ese tipo de enfoque, es decir, si tengo dispositivos que tienen estas necesidades, ¿cómo los hago andar? Bien. ¿Cómo se manejan las prioridades? Ya vimos que el MBIC tiene una forma de prioridades, pero tenemos otros mecanismos de prioridades también. Habíamos dicho que si nosotros hacíamos identificación por software, la prioridad iba a estar dada por quien preguntábamos primero. ¿Sí?
y que la identificación por software nos permitía esquemas más elaborados como, por ejemplo, un round robin. Round robin es una ronda. Entonces vamos a empezar a preguntar desde el último que preguntamos y no desde el primero, y eso va a ir aumentando las probabilidades de que atienda primero a alguien que no atendí la ronda anterior. ¿Sí? Y por hardware, normalmente va a ser bastante más fijo, aunque puedo hacer algunas cosas también. Cada línea va a tener asociado un valor numérico y lo que voy a hacer es comparar el valor numérico con el valor numérico de una instrucción con el de la otra. ¿Sí? Ustedes pueden, si las líneas estas se pueden configurar por software, pues ya les dije que hay PIC que no y hay PIC que sí. Si se pueden configurar por software, ustedes pueden ir degradando las prioridades de los que piden mucho y imitar algo parecido a esto. No es tan directo, pero se puede hacer. Si las prioridades están fijadas por hardware, no pueden hacer nada. ¿Sí? Para poder armar algún tipo de esquema un poco más elaborado de prioridades, necesitan que las prioridades sean configurables por software. El MBIC tiene prioridades configurables por software. Bien. ¿Cómo resolvemos simultaneidad? Prioridades. ¿Cómo resolvemos anidamiento? Nosotros en el córtex, prioridades también, pero no necesariamente tienen que ser las mismas prioridades o no necesariamente tiene que ser el mismo esquema. Hay muchos procesadores que la solución a anidamiento es muy simple. No puedo anidar. Porque como las interrupciones son cortas, si es un procesador que tiene pocas fuentes de interrupción, anidar tiene un costo. ¿Cuál es el costo de anidar? Y probablemente, ¿pero en qué? Tengo que volver a guardar el estado. Ahora mi rutina es como si fuera el programa principal y tengo que volver a guardar el estado de la rutina de servicio. Y eso lleva tiempo. Y si las rutinas son cortas, como habíamos dicho que debían ser, puede que te lleve más tiempo guardar el estado y recuperarlo que terminar. Entonces no es tan descabellado como suena decir, no, terminar la interrupción y volver. Si estás usando interrupciones cortas, y puede ser mejor política. Entonces, procesadores simples no permiten anidamiento. Y en realidad no lo permiten automáticamente, siempre vos podés cambiarte la prioridad o hacer algo y decir, bueno, pero a partir de ahora sí anida. Y le dejan la libertad al programa de que cambie algo y vuelva a permitir una interrupción. Pero automáticamente no se soporta anidamiento. Yo por software es como que tengo que rehabilitar interrupción o me tengo que bajar la prioridad para que entre una nueva. ¿Se entiende? Entonces, las prioridades que resuelven simultaneidad no necesariamente resuelven de la misma forma anidamiento. Son dos problemas distintos. ¿Sí? Se pueden resolver los dos por prioridades, pero normalmente la prioridad de una cosa no va a ser la misma prioridad de la otra. O no va a ser tan directo. Y de hecho lo vamos a ver porque este usa prioridades, pero hace algo particular para resolver el anidamiento de una forma y la simultaneidad de otra. Bien, entonces, ustedes van a decidir si quieren anidar o no. En general, casi todos los sistemas le van a dar a ustedes la libertad de decidir si quieren anidar o no. ¿Sí? Por el contrario, todos los sistemas tienen que tener resuelto de alguna forma las prioridades para simultaneidad. O sea, la simultaneidad ustedes no la pueden elegir, está. El anidamiento ustedes pueden decir postergo y por prioridad después atiendo a la más importante después. ¿Se entiende? En el caso del M4 se puede enmascarar. ¿Cómo podrían hacer ustedes para no tener anidamiento con lo que conocen hoy? Que la rutina de interrupción deshabilite interrupciones globales. ¿Sí? O ponerle a toda la misma prioridad, pero no suena una muy buena idea. ¿Verdad? Bien. Si se admite anidamiento,
normalmente va a haber un esquema de prioridades para decidir qué anido y qué no. No va a ser un anidamiento irrestricto. A menos que todas mis prioridades sean, si no, binarias, y bueno, o admito todo o no admito nada. ¿Sí? En procesadores muy simples puede ser así. El sistema vectorizado de interrupciones permite anidamiento sin mayores problemas, porque voy a tener una interrupción nueva y voy a entrar en una rutina nueva. Por el contrario, un sistema donde cuando yo atiendo una interrupción me va para siempre a la misma subrutina, se puede anidar, pero ya no es tan fácil, porque voy a volver a ejecutar la misma rutina antes de haberlo terminado. Algo que habíamos dicho que se llamaba código reentrante, que es lo mismo que sucede con las recursivas, ¿sí? Entonces ya tengo que tener una serie de cuidados para saber si estoy en la interrupción A o la B, porque el código que ejecuto es el mismo. En el vectorizado no, es más fácil, son códigos distintos. ¿Sí? Bien. Van viendo por qué muchas veces no se pueden anidar y listo. Bien. Hay unas primas hermanas de las interrupciones que se llaman, o que nosotros vamos a llamar, traps. Y el conjunto de las interrupciones y los traps las vamos a llamar excepciones. ¿Qué es una interrupción? Un pedido de atención por parte de un dispositivo externo que llega por una línea de hardware. ¿Qué es un trap? Un pedido de atención, digamos que asincrónico al programa principal, pero que llega por software. Ejemplo típico de un trap, dividir por 0. Si ustedes intentan ejecutar una instrucción de división y el dividendo es 0, ¿qué resultado da eso? Ninguno. No se puede dividir por 0. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los procesadores con ese tipo de problemas? Van a usar un mecanismo idéntico al de las interrupciones. Van a definir un número de interrupción ficticio y con ese número ficticio van a ir a buscar una rutina que determine qué hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de trap? Ejecutar instrucciones que no existen, acceder a direcciones de memoria que no están implementadas, dividir por 0. ¿Sí? Son errores de software que son asincrónicos desde el punto de vista que yo no sé cuándo van a pasar porque si no, no lo haría, ¿sí? Pero son sincrónicos desde el momento en que en realidad los causa el mismo software. O sea, no son tan asincrónicos como el hardware. Yo sé que en una instrucción de división podría haber un trap, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la ejecución del programa, en lugar de fijarme si es igual a 0, voy a dejar que ocurra el trap, ¿sí? Entonces, los traps son a veces llamadas interrupciones por software. Es más, vamos a encontrar en casi todos los sets de instrucciones de los procesadores una instrucción que sirve para provocar un trap adrede. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma de comunicarnos con el sistema operativo después. ¿Sí? Cuando llegue el momento de ver el sistema operativo, por ahí lo ven en detalle, pero cuando un programa de usuario necesita pedirle algo a un sistema operativo, no llama a una subrutina del sistema operativo, provoca un trap. ¿Por qué? Porque todas las rutinas de servicio están gestionadas por el sistema operativo. Entonces, cuando yo trato de dividir por 0, es el sistema operativo el que mata el proceso. Cuando yo necesito algo, provoco un trap distinto a división por 0 y el sistema operativo lo atiende. ¿Sí? Es como una comunicación más aséptica. Por ejemplo, no necesito saber la dirección. Para llamar a una subrutina yo necesito saber la dirección a la que voy a saltar. Para provocar un trap, no, porque el sistema operativo ya cargó el vector de interrupciones. Yo no necesito conocer la dirección. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que los traps son, usan el mismo esquema de las interrupciones. Acá si las subrutinas y las interrupciones eran parecidas, los traps y las interrupciones son idénticas. La única diferencia es que uno es condiciones de software y la otra son condiciones de hardware. Pero acá sí, un trap guarda los 8 registros, pone el FFFF7, es idéntico, ¿sí? Sigue y usa
una entrada del vector. Es calcado una interrupción. Solo que en lugar de llegar por un pedido de hardware, ocurre por una condición de software extraña que debe ser atendida por una rutina especial. ¿Sí? ¿Se entiende? Para no confundirnos, porque resulta que como estas y estas comparten cosas, aunque no sean lo mismo, nosotros vamos a llamar a todo el conjunto excepciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora, cuando sigamos avanzando en el córtex, que hay cosas que valen para las dos, y vamos a hablar de excepciones, hay cosas que valen para las interrupciones, que entran por una patita, y hay cosas que valen para los traps. ¿Sí? ¿Queda claro qué es cada cosa? ¿Queda claro para qué sirven las interrupciones por software o traps? Perfecto. Hagamos una pausa. Y después seguimos. Bien. Varias veces vamos hablando ya del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? No sé si hay definición más difícil de lo que es un sistema operativo. En realidad no. Es un programa, pero es un programa que no tiene programa principal. Es una colección de subrutinas, en realidad, el sistema operativo. Porque, a ver, ¿cuántos programas puede ejecutar un procesador? Mientras no nos metamos en procesadores multinúcleos, uno. ¿Sí? Un microprocesador puede ejecutar un programa. Si ejecuta el sistema operativo, ¿cómo hace para ejecutar el programa de usuario? No puede. Entonces, el sistema operativo es un programa, pero no tiene un cuerpo principal, sino que es como un supervisor, o sea, es un conjunto de subrutinas, es un sistema de control que le da el control al programa de usuario, pero tiene potestades que el programa de usuario no tiene. Entonces, le puede delimitar cosas que no puede hacer el programa de usuario o incluso lo puede sacar del procesador y autoinstalarse él. Esa es una de las razones por las cuales la comunicación se hace con traps, porque no es una comunicación entre pares, no es como cuando yo llamo una subrutina, sino que el sistema operativo está conceptualmente por encima del programa de usuario. Ahora, para que un sistema operativo pueda funcionar como sistema operativo, tiene que tener ciertos privilegios que el programa de usuario no tiene. O sea, el programa de usuario no se puede autopromover sistema operativo. ¿Sí? Y esto que parece bastante básico, las primeras PC lo hacían. Las primeras PC no tenían modos privilegiados. Entonces, en los procesadores vamos a encontrar una serie de herramientas para que el sistema operativo pueda hacer su tarea bien hecho. ¿Sí? Y para eso, una de las cosas que vamos a encontrar son los privilegios o los modos de ejecución privilegiados. ¿Sí? Me encantaría saber por qué no se mueve. Ahí. El Cortex M4 es un procesador que puede correr un sistema operativo, que está diseñado para soportar un sistema operativo. Por lo tanto, soporta dos modos de ejecución: el modo usuario y el modo privilegiado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el sistema operativo ejecute en modo supervisor o en modo privilegiado y el programa de usuario ejecute en modo usuario. ¿Qué cosas no podrá hacer algo que está en modo usuario que sí se puede hacer en modo supervisor? Si nosotros estamos hablando de interrupciones, ¿por qué aparece esto en este momento? Porque tiene que ver con las interrupciones. El usuario no podría, por ejemplo, desactivar el habilitador de interrupciones global. Puede ser, podría ser una de las instrucciones que están vedadas. El sistema operativo es un conjunto de rutinas. ¿A dónde estarán puestas esas rutinas?
Sí, eso sí, pero ¿cómo las encuentro? ¿Esas rutinas qué son en realidad? ¿Son subrutinas? Son rutinas de servicio de interrupciones y de traps. Cuando yo divido por 0, ¿quién tiene que tomar el control para decir este programa está haciendo las cosas mal? Una rutina del sistema operativo. Cuando se reciben datos de los dispositivos, normalmente también es el sistema operativo el que recibe el dato. El sistema operativo tiene dos roles: supervisar la ejecución de los programas y facilitar la ejecución de los programas. Entonces ustedes pueden recibir datos sin saber cómo funciona el dispositivo. Le piden al sistema operativo: armame un bloque de 64 datos por este puerto y cuando esté me avisas. Y se olvidan. Entonces, normalmente todas las rutinas de servicio de interrupciones son proporcionadas por el sistema operativo, incluyendo una que se cuelga del SysTick. El SysTick es ese dispositivo que produce interrupción cada X tiempo. Ese es el mecanismo que usa el sistema operativo para sacarle el procesador a un programa y dárselo a otro cuando cubre la cuota de tiempo. Si un programa puede decir, no, yo voy a atender el SysTick por mi cuenta, se acabó el sistema operativo. ¿Sí? Una de las primeras cosas que no puede hacer un usuario es tocar el vector de interrupciones. Porque entonces pone rutinas de él en lugar de las rutinas del sistema operativo. Y se acabó el sistema operativo. Y después hay cosas como accesos a memorias, como deshabilitar interrupciones. Si deshabilito interrupciones también me puedo eternizar en el uso del procesador. Cualquier cosa que sirva para pasar por encima del sistema operativo va a estar vedada. ¿Sí? Entonces, en el modo supervisor va a ejecutar el sistema operativo y va a poder hacer cualquier cosa. Y en el modo usuario voy a tener ciertas restricciones. Si me trato de saltar alguna de esas restricciones, ¿qué va a ocurrir? O sea, si yo estoy en modo usuario y trato de deshabilitar interrupciones, ¿qué debería de ocurrir? ¿Y cómo se manejan los errores? En este esquema de hardware. Casi con los traps. Entonces, si yo trato de hacer algo que no debo o que no tengo autorizado, es una instrucción válida, pero es como si fuese una instrucción que no existe. Voy a tener un trap. O sea, el procesador va a ir a acusarme con el sistema operativo. Mirá que está tratando de hacer esto. ¿Sí? Queda claro que si el procesador no me da todo eso, el sistema operativo no tiene forma de que esto funcione. ¿Sí? Ahora, puedo tener todo esto y el sistema operativo no lo usa. Siempre está esa posibilidad. Pero es indispensable que el procesador provea una capa de seguridad para que el sistema operativo realmente pueda funcionar adecuadamente. ¿Sí? Bueno, este es uno de esos mecanismos de seguridad. Después vamos a ir viendo algún otro, ya en sistemas con micro. Entonces, en modo supervisor, todas las instrucciones están permitidas, todos los dispositivos, todas las áreas de memoria, somos Dios. En modo usuario, no. En modo usuario no puedo entrar a los dispositivos, no puedo entrar a determinadas áreas de memoria, no puedo cambiar vectores de interrupción, no puedo cambiar prioridades, no puedo deshabilitar interrupciones y hay varias cosas que no puedo hacer. Bien. ¿En qué modo arranca el procesador? ¿Supervisor o usuario? O lo que es lo mismo. ¿Hay una instrucción para pasar de modo supervisor a modo usuario? ¿Y al revés? Bien. ¿En qué modo arranca el procesador? Si no arranca supervisor y no hay una instrucción para pasarlo a supervisor, nunca va a ejecutar en modo supervisor. Entonces el procesador arranca en modo supervisor. ¿Por qué? Porque lo primero que se ejecuta es el sistema operativo. Una vez que el sistema operativo preparó las cosas y le está por ceder el control a un programa de usuario, el sistema operativo se degrada a modo usuario. ¿Y cómo vuelve a modo supervisor? Vamos a ver. Arranca el sistema operativo, prepara todo, pone un programa y el programa ese trata de convertirse en sistema operativo y tenemos un trap. Y vuelvo al sistema operativo, pero el sistema operativo está en modo usuario. No, ¿verdad? ¿Cómo vuelve a modo privilegiado?
Cuando atiende interrupciones. Si dijimos que todas las interrupciones atiende el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, cuando atiende interrupciones, automáticamente vuelve a modo privilegiado. ¿Sí? Por eso está este tema acá. No porque queríamos complicarle la vida alegremente. Ahora, esto que podría haber sido tan simple como cuando estoy en una rutina de servicio, estoy en modo privilegiado, cuando estoy en el programa de usuario, si me degradé, estoy en modo usuario, en el córtex se complica un poquitito más. ¿Sí? Como yo lo planteé, tendríamos nada más que 2 estados, y en realidad tenemos 3 estados. En el córtex se distingue, además de si estoy en modo supervisor o en modo usuario, se distingue si estoy en modo thread o en modo handler. Esto es cuando estoy ejecutando una rutina de servicio de interrupción. Esto es cuando no estoy ejecutando una rutina de servicio de interrupción. O sea, cuando yo estoy ejecutando un programa, estoy en modo thread. Y cuando entro a atender una rutina de servicio, cambio al modo handler. ¿Sí? Déjenme ver dónde está un diagramita que me está haciendo falta. Avancemos este diagrama y después volvemos. Entonces, tenemos 3 combinaciones en lugar de 2 como habíamos hablado recién. Podemos tener el modo thread, el modo handler, cuando atiendo interrupciones, siempre es privilegiado. Automáticamente cuando atiendo una, fíjense, excepción, trap o interrupción, me da lo mismo. Cuando atiendo una excepción, entro en modo handler y el modo handler es privilegiado. Cuando vuelvo de la excepción, puedo volver por acá o puedo volver por acá. Depende de lo que haga el sistema operativo. Puede volver a un modo de ejecución de programa privilegiado o puede volver a un modo de ejecución restringido. Nosotros, en la EDUCIA, con los códigos que usamos nosotros, nunca vamos a estar acá. El procesador empieza, en realidad, en un modo thread privilegiado, porque empieza ejecutando un programa, no una rutina de servicio, y a menos que se degraden voluntariamente, no van a pasar a un modo thread de usuario. Nosotros esto lo vemos, pero no lo usamos. En ningún laboratorio van a hacer esto. ¿Sí? Por lo tanto, en los laboratorios ustedes siempre van a estar en los modos privilegiados y van a poder usar todas las instrucciones. Lo que no quita que tienen que entender cómo funciona en general. ¿Sí? Esto es un mecanismo que tiene cualquier procesador que requiere un sistema operativo. En el caso de procesadores más grandes, como pueden ser los Cortex, los Intel, en realidad no tienen 2 modos privilegiado de usuario, no tienen 2 niveles. Tienen anillos, tienen 4 o 6 anillos, donde se van ampliando los privilegios o restringiendo los privilegios. Y en muchos casos tienen anillos, pero se usan los dos, el primero y el último, ¿no? Y por ahí lo del medio no se usa. Entonces, pero en todos los procesadores que vayan a trabajar con un sistema operativo van a encontrar niveles o modos privilegiados, ¿sí? Y el mecanismo general de arrancar en modo privilegiado y de transferir de modo no privilegiado a modo privilegiado cuando hay una interrupción o una excepción en términos generales, es lo mismo, porque esa es la forma en la que se construye el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo no es un programa, es una colección de rutinas de atención de interrupción y de atención de traps. ¿Sí? Y por eso, cuando el programa necesita pedirle algo al sistema operativo, provoca un trap especial, porque esa es la forma de pedirle cosas al sistema operativo. ¿Sí? Esa es es la única forma que tiene un modo usuario en volver a subir a modo privilegiado para que se ejecute la tarea que hace falta. Lo que pasa es que el código ese no va a ser de él, va a ser del sistema operativo. ¿Se entiende? Bien, revisemos las diapositivas del medio, pero básicamente hablan de lo mismo. O sea, ese gráfico es más claro que los textos al medio. Las ISR siempre están en nivel supervisor, que es lo que dijimos, cuando estoy en modo handler siempre estoy en modo privilegiado.
Y se le llama handler porque a las rutinas de servicio en inglés se llaman handler, manejadores de dispositivos. El programa principal puede estar en modo supervisor o en modo usuario, ¿sí? Arranca en modo supervisor y se puede degradar él mismo si quiere, que es lo que hace el sistema operativo cuando inicia. Arranca en modo supervisor, configura todo, prepara todas las rutinas de interrupciones, configura todas las interrupciones y se degrada, ¿sí? Y el sistema operativo corre en supervisor. Una particularidad que tiene este procesador, que no es tan habitual, es que, ¿se acuerdan que teníamos un puntero de pila? El SP. En realidad no tenemos un SP, tenemos dos SP. Y cuando estamos en modo privilegiado, usamos un puntero, que se llama MSP, y cuando estamos en modo usuario, usamos otro puntero. Ahora, siempre vemos solo uno. Lo que hacemos es cambiarlos. Entonces, hay dos R14, pero solo vemos el que nos corresponde. El sistema operativo tiene una instrucción para alterar el PSP. El sistema operativo usa como SP al MSP. O sea, en R14 él ve este puntero. Pero hay una instrucción para tocar al PSP que no está en el banco de registros para preparar la pila del sistema usuario. Cuando cambiamos, cuando nos degradamos, automáticamente se cambian. Este puntero queda inaccesible, entonces ustedes no le pueden corromper la pila al sistema operativo. Y usan este que el sistema operativo les preparó no como SP, sino como un registro especial. ¿Se entiende más o menos la mecánica? Eso es un mecanismo de seguridad que busca que ustedes no puedan alterar la pila del sistema operativo, porque una de las mayores vulnerabilidades que tienen es poner cosas en la pila. Si ustedes podrían poner direcciones de retorno extrañas en la pila y tratar de volver o cosas por el estilo, y se suele hacer eso, ¿sí? Entonces, para evitar eso, el sistema operativo no solo tiene su propia área de pila, sino que tiene su propio puntero de pila, y es inaccesible para el usuario, ¿sí? Desde el punto de vista de registro, siempre está en el R12 y se llama SP. Simplemente que hay un registro oculto que se cambia de acuerdo al nivel de privilegio. Bien, ¿qué más? En modo supervisor thread, estamos ejecutando un programa, es lo que venimos haciendo hasta ahora. Los programas que ustedes hicieron en los laboratorios están ejecutando en modo thread, porque son programas, no son rutinas de servicio, y en modo supervisor porque arranca en ese modo y ustedes no se degradaron, ¿sí? Y en modo handler es cuando empecemos a atender rutinas de servicio. En modo handler siempre vamos a estar en modo privilegiado. Bien. Yo les había dicho que había en todos los set de instrucciones de procesadores una instrucción para provocar un trap que sirve para pedirle servicio al sistema operativo. En el Cortex se llama SBC y más clara no puede ser, Supervisor Call. ¿Quién es el supervisor? El sistema operativo, ¿sí? Esta instrucción provoca un trap para pedir un servicio al sistema operativo. Es un trap que solo sirve para eso, para distinguirlo de los traps de errores, para que el sistema operativo sea más fácil acomodar las rutinas, ¿sí? Salta a una rutina de excepción utilizando una entrada del vector de interrupciones, igual que lo haría una interrupción, ¿sí? Y tiene un identificador específico ya definido. Ese identificador está reservado para esta instrucción y para que el sistema operativo ponga acá las rutinas de servicio. ¿Qué son las rutinas de servicio? Por ejemplo, en un sistema operativo como Windows, pedirle que lea un dato de disco, que abra un archivo, que guarde un archivo, que transmita un dato por la red. Todo eso son servicios, ¿sí? Donde ustedes le piden funciones ya completas. Ustedes no se tienen que encargar de saber cómo se abre un archivo. Simplemente le dicen al sistema operativo, poneme un archivo con este nombre en este lugar y el dato que le devuelve después lo usa para decirle, guardame estos datos en este sistema, en este archivo, ¿sí? Todo eso son servicios que le brinda el sistema operativo para hacerle la vida más fácil a ustedes, como programadores. Bien. Entonces, ese es el mecanismo para pedir servicios al sistema operativo. En el Cortex
se considera al reset, al proceso de arrancar el procesador, una excepción. Y comparte cosas con las excepciones, ¿sí? En realidad, conceptualmente no es ni una excepción, ni un trap, ni una interrupción, pero sí es cierto que tiene algunas cosas en común. Entonces, la gente de Cortex decidió usar el mismo mecanismo de interrupciones para manejar el reset. Era al revés. Entonces, algo que tenemos que resolver en cualquier procesador, o que va a estar resuelto en cualquier procesador, y nosotros tenemos que saber cómo sucede, es qué pasa cuando lo prendo al procesador, cuando le doy energía por primera vez. Nosotros ya hablamos algo de esto, el PC tiene que tener un valor conocido, en esa dirección del PC tiene que haber una instrucción y programa. Normalmente en el tipo de procesador que estamos, en realidad en cualquier procesador tiene que ser memoria no volátil, lo que esté en esa dirección de inicio. ¿Qué pasa con los registros? ¿Qué pasa con la RAM? ¿A dónde apunta el puntero de pila? O sea, hay una infinidad de cosas que deberíamos de saber. ¿Qué pasa con los puertos de entrada-salida? En todo el manual del procesador, en cada una de las cosas, les va a ir diciendo cuál es la condición de reset, ¿sí? O sea, los registros de entrada-salida de los dispositivos, cómo se comportan cuando el dispositivo arranca. Pero desde el punto de vista del procesador, que es lo que estamos ahora, no los dispositivos de entrada-salida, lo mínimo que necesitamos conocer es el valor inicial del PC y en general el valor del puntero de pila, ¿sí? En realidad el puntero de pila lo podemos cargar por software nosotros, pero necesitamos darle un valor de puntero de pila, por ejemplo, antes de que haya interrupciones, porque si voy a apilar automáticamente registros, si el puntero de pila está apuntando a cualquier lado, está apuntando a un lugar donde no hay RAM, no va a suceder, ¿sí? Entonces yo debo mover el puntero de pila al lugar donde yo haya decidido colocar memoria RAM, ¿sí? Y eso es una potestad de la persona que integran las cosas alrededor del CPU. Entonces, y con el PC pasa algo por el estilo. Normalmente, el proceso de reset se maneja con unos circuitos capacitivos que esperan la descarga de un capacitor y con eso generan un tiempo antes de que se dé un pulso de reloj y el procesador arranque. Esto sirve para el esperar los transitorios de las fuentes, o sea que todo se normalice y cuando todas las tensiones están quietas y estables, recién la máquina de estado finito empieza a hacer el proceso de reset que lleva tiempo. Es decir, un procesador desde que yo subo la llave hasta que empiece a ejecutar la instrucción pueden pasar 4.000, 8.000 ciclos de reloj. A 200 megas es intrascendente, no lo vemos, pero la realidad es que el reset lleva un tiempo considerable. Primero por las esperas de estabilización, sobre todo cuando estamos hablando del reset de inicio de energía, y después por la configuración inicial, ¿sí? La estabilización de todos los valores internos. Para nosotros lo más importante en este momento, o dentro del contexto que estamos hablando, va a ser que el PC apunte a la rutina de buteo. La rutina de buteo es la rutina que arranca el sistema, ¿sí? Y como les decía, en el Cortex lo consideran una excepción no enmascarable, es una excepción que siempre tengo que atender porque el reset no se puede enmascarar, de máxima prioridad. Y como lo consideran una excepción de máxima prioridad, ¿dónde buscaré la dirección de inicio del programa? En el vector de interrupciones. Y voy a tener una entrada del vector de interrupciones para decidir cuál es el valor inicial del PC y dónde voy a empezar a ejecutar el programa. Sin embargo, voy a estar en modo thread, no en modo handler, que sería lo que corresponde si estoy atendiendo una excepción, o sea que es una excepción a medias, ¿sí? En realidad reutilizan una entrada del vector de interrupciones para saber dónde arranco. Y sí le dan prioridad máxima. Entonces, el ENVIC tiene los números de interrupción
los números de excepción, ¿sí? Del 1 en adelante, le sobra la entrada 0 del vector y le sobra la entrada 1 del vector, por otras razones. En las dos primeras entradas del vector, donde no hay ni excepciones ni interrupciones definidas, vamos a encontrar en la entrada 0, que como las interrupciones y excepciones se enumeran desde el 1, sobra, el vector inicial del puntero de pila del sistema operativo, del MSP. ¿Qué puntero de pila venimos usando nosotros? El MSP porque venimos trabajando en modo supervisor. ¿Sí? Podríamos ver qué valor tiene el PSP, lo podríamos configurar, pero ni sabíamos que existía. ¿Sí? Y nosotros el SP que estamos usando es el MSP. Entonces, para nosotros en los laboratorios, del vector 0 vamos a tomar el valor inicial del puntero de pila. Y como la primera interrupción, la excepción 1, corresponde al reset, en la entrada 1 voy a buscar el valor inicial del PC. ¿Sí? Para que el procesador que nosotros tenemos corra en RAM, usted tuvo que cambiar el... Exactamente. Lo que ustedes hacen cuando hacen make preparar es cargar un vector de interrupciones que apunta esto a la primera RAM y esto a la segunda RAM. Casi. En realidad apunta a flash y de flash salto a RAM, por otra razón. Pero sí, básicamente, conceptualmente es eso lo que tendría que haber hecho. Porque al vector lo necesito en flash. Porque si no, no sé por dónde arrancar. O sea, el vector tiene que estar en flash. Por lo menos al momento de arranque. Después vamos a ver que se puede mover el vector y se lo puedo poner en otro lado. ¿Sí? Entonces, bajo esa consideración, reset es la excepción número 1. ¿Sí? Dijimos que a las interrupciones, a las excepciones las vamos a dejar por número. Ya sabemos cuál es la 1, nos faltan 254. ¿Sí? El ENVIC maneja 255 fuentes de excepción. Por eso la 256, que es la 0, estaba libre. En aplicaciones embebidas, el programa y las constantes también van a estar en flash. ¿Sí? Nosotros en el laboratorio lo ponemos en RAM porque queremos que nos duren un poco más las placas, pero nada más. Lo lógico sería que esté en flash. Y las variables van a estar en RAM. ¿Y los dispositivos de entrada-salida? Los dispositivos de entrada-salida son dispositivos de entrada-salida, no son ni RAM ni ROM. Están en el mapa de memoria en un pedazo, como en un pedazo está la RAM y en un pedazo está la flash. O sea, son direcciones de memoria, igual que la RAM, igual que la flash, pero no están ni en RAM ni en flash. ¿Sí? Son una cosa rara, que están en un rango de direcciones. ¿Sí? Bien. Esto es, entonces, un esquema del ENVIC. Todo esto, o sea, en realidad, todo lo que es de color es parte del diseño Cortex. O sea, cuando hablamos de Cortex M4 estamos hablando de todo esto. Esto lo provee el fabricante, NXP en nuestro caso, los periféricos. Sin embargo, el ENVIC, que es un periférico, está diseñado y fabricado, o sea, es parte del núcleo Cortex. O sea, esto es el procesador, esto es un dispositivo de entrada, esto es otro dispositivo de entrada, pero estos dos dispositivos están integrados en el diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al integrar estos dos dispositivos, el sistema operativo, la implementación del sistema operativo solo depende de esto. Al tener una fuente de reloj para limitar los tiempos que le asigna cada programa y todo el manejo de interrupciones estándar, el sistema operativo tiene la misma implementación para cualquier Cortex M4 sin importar el fabricante. Las rutinas de dispositivos sí cambian, pero el núcleo, la esencia del sistema operativo, cómo se cambia de una tarea a otra, lo que se llama el kernel básico del sistema operativo, no cambia. ¿Sí? Por eso
Cortex amplió el diseño y además de diseñar solo el procesador, incluyó estos dos dispositivos que son dispositivos muy especiales. ¿Sí? Este porque tiene una comunicación enorme con el procesador y este no la tiene, pero para poder implementar un sistema operativo necesita una fuente de reloj. Entonces ellos ya agregaron esa fuente de reloj también y como acá tenemos normalmente otras fuentes de reloj, pero cada fabricante cambia, esta siempre es igual. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en más detalle en lo que queda del tema. Cada uno de esos 3 bloques. En realidad el bloque azul ya lo venimos viendo. Vamos con los detalles del ENVIC. El ENVIC tiene una interrupción no enmascarable, una NMI. ¿Sí? Eso es algo también bastante habitual de encontrar en procesadores. ¿Qué quiere decir una interrupción no enmascarable? Que no la puedo ocultar, no la puedo no atender. ¿Sí? La interrupción no enmascarable se atiende siempre. ¿Para qué lo usarían? El reset es reset. O sea, acá el reset lo pusieron como una excepción y lo metieron, pero el reset es reset. El reset es no enmascarable, eso es cierto. No se puede enmascarar. Cuando hay un error crítico. Cuando hay alguna situación crítica, ¿sí? Normalmente gestiona condiciones de error externas. Por ejemplo, errores en un bus de datos. O sea, se puede hacer. ¿Saben lo que es paridad? ¿Vieron en alguna materia lo que es paridad? Bueno, en determinados sistemas a la memoria se le puede agregar un bit de paridad. ¿Para qué? Para detectar si la memoria se cambió sola. ¿Por qué? Porque estoy en el espacio, por ejemplo. Y la memoria se cambia sola. Yo guardo 10 y voy a buscar y encuentro un 11. Pasa. Entonces se agrega un bit de paridad para saber si la memoria se alteró. Bueno, una NMI podría estar verificando la paridad. Si lo que viene por el bus no cumple la paridad, o sea, todo lo que guardo y todo lo que escribo se supone que tiene paridad. En cuanto no tengo paridad, tengo un NMI para decir, pará, lo que está leyendo no sirve. ¿Sí? Porque se alteró la memoria, porque pasó algo. Ese tipo de cosas son las que se manejan con NMI, por ejemplo. Normalmente situaciones de error críticas. O sea, el pantallazo azul de Windows sería eso. ¿El? Pantallazo azul de Windows, famoso. No, porque en el pantallazo azul de Windows normalmente tenés otros mecanismos. Creo que el Intel no tiene NMI, si la tiene no la usa. Creo, en lo que son sistemas PC. Además de esa NMI, tengo 240 líneas de pedidos de interrupción. ¿Sí? Esas 240 pueden ser enmascarables individualmente, o sea, tienen el bit para habilitarlo o no, tienen el bit de memoria y tienen prioridades, cada una prioridad diferente. ¿Sí? Lo que veníamos hablando de cómo manejaba el ENVIC las interrupciones son estas 240. Y la interrupción se va a identificar por el número de patita del ENVIC que utiliza. Cortex le da al fabricante 240, el fabricante decide qué conecta en cada una de esas 240. Entonces, para saber realmente qué es la interrupción 7, tendré que ir al manual de XP y ver qué dispositivo es el que está conectado en la interrupción 7. ¿Está claro? ¿Sí? El ENVIC tiene una conexión directa con el procesador que va más allá de los buses y que les permite, están diseñados juntos. De todas formas, al ENVIC lo vamos a ver como un conjunto de registros donde podemos leer y escribir. Prioridades. El ENVIC va a manejar algunas cosas con prioridades fijas y la mayoría con prioridades ajustables. ¿Sí? Las prioridades fijas, como dijimos que la prioridad más baja, la prioridad más alta era el 0. ¿Sí? Y resulta que las cosas que tienen prioridad fija van a ser más importantes que el 0, decidieron ponerle números negativos. Entonces, el reset, que es lo más prioritario de todo, porque dijimos que no se puede enmascarar, tiene prioridad -3. ¿Sí? Es lo más prioritario de todo. Por debajo del reset viene la NMI, que como no es enmascarable,
tiene prioridad -2. Eso quiere decir que si no estoy en un reset, atiendo al NMI. Y la única posibilidad de que no atienda al NMI es que esté reseteándome. ¿Sí? Bien. Y por debajo de esa va a venir un mecanismo de detección de errores internos que se llama hardware fault. Hardware fault es el que se le prendía cada vez que se prendía la lucecita roja porque había venido a parar una instrucción que no correspondía. Bueno, el trap de hardware fault, ese que les prendía la lucecita roja en la placa y le decía, se murió. Todos deben de haber pasado por acá. Bien. Ese trap se activa cuando ejecutan códigos de instrucciones que no valen, que no existen, acceden a memoria que no existen o hacen algún tipo de cosas de esas. ¿Sí? El hardware fault tampoco es enmascarable, por eso tiene prioridad -1. Lo único que va a estar por encima del hardware fault va a ser el NMI, en realidad. ¿Sí? Entonces, estas tres excepciones, esto es un trap, esto es una interrupción y esto no es ninguna de las dos cosas, tienen prioridades fijas. Y todo lo que tenga prioridad ajustable va a ir de 0 en adelante. Después de esto me voy a encontrar con 3 faults más. Memory Management, Bus Fault y Usage Fault. Estas son optativas. Ustedes pueden usarlas o no. Si no las usan, todas estas se convierten en automáticas. O sea, cualquiera de estas 3 que no usen se vuelve un hardware fault. Pero si ustedes quieren estar un poco más detallado y tomar acciones distintas en el sistema operativo, pueden decirle yo quiero usar Memory Management. Entonces, ¿qué es Memory Management? Violación de protección de memoria. Estás tratando de escribir o de leer un área de memoria que no tenés autorizada en modo usuario. Y con la MMU, que es la MPU, que es la unidad de protección de memoria, activa y configurada. Todas cosas que no vamos a hacer. Pero que un sistema operativo como Linux sí hace, y por eso les dice Memory Violation y se corta el proceso. En modo supervisor esto no va a esto nunca va a ocurrir en modo supervisor. ¿Sí? En modo usuario, con la MPU configurada, puede ocurrir. Si vos tenés habilitado este fault, vas a caer en este trap. Si no lo tenés habilitado, vas a caer en este trap. ¿Sí? O sea, más allá de que lo habilites o no, el trap va a ocurrir y vas a ir a una rutina. Lo que podés es elegir si querés una rutina separada o todo eso a vos te da igual y caes acá y matas el proceso. Normalmente lo que se hace es, ese programa se lo da por terminado. Bus fault va a ser un problema de acceso en el bus. En un microcontrolador no es muy probable, pero este micro puede sacar parte del bus por las patas externas y ahí sí, algo que ustedes conectaron en el bus externo no anda bien. Y usage fault, que es la razón por la que venían cayendo ustedes, división por 0, instrucción inválida, acceso a dirección de memoria que no existe, que no es lo mismo que existe y no tenés permitido. Sí, esto no existe directamente. Además de estos faults, voy a tener 2 traps más. La sbcall, que es la que se va a ejecutar cuando llame a la instrucción sbc. Entonces, si yo hago un trap, o sea, si yo ejecuto la instrucción sbc, se va a usar esta entrada, se va a producir una excepción sbcall. ¿Sí? Y la interrupción del sysdig, que es una interrupción, pero que va a estar dentro del grupo de excepciones simplemente porque está diseñada con el núcleo. ¿Por qué? Porque el MBIC va a ser lo siguiente. Yo dije que el MBIC maneja 255 entradas, de la 1 a la 255. De la 1 a la 16 van a ser traps. Y son del núcleo. Y de la 17 en adelante tengo las 240 interrupciones. Esto es común a todas. Esto depende del fabricante. ¿Sí? El sysdig lo meten en la última de acá. Ya la vamos a ver a la tabla. ¿Sí? Entonces, está dentro del conjunto de traps, pero realmente es una interrupción. Pero no usa, o sea, toda la literatura no la menciona como una interrupción, porque las interrupciones son de la 17 para
para abajo, ¿sí? Que son las que define el fabricante. Entonces, en la literatura de Cortex, esto son excepciones, las primeras 16 son traps y el resto son interrupciones. Aunque para nosotros esto no es un trap, esto es una interrupción. ¿Sí? Es la única interrupción en el núcleo. Nosotros habíamos visto algo de esto y ahora vamos a tener que verlo en más detalle. Esto es el PSR, Program Status Register, de lo cual solo habíamos visto esto. En realidad, el Program Status Register es la suma o el OR o la combinación de 3 registros de estado. El registro de estado aritmético, el registro de estado de interrupción y el registro de estado extendido. El de interrupciones, que es el que nos interesa ahora, ¿qué tiene? El número de interrupción que estoy atendiendo. ¿Sí? El aritmético tiene lo que ya conocíamos, NZ, CBQ. Y el extendido tiene esto y esto, que son lo que se utilizan para ejecutar las instrucciones condicionales. Cuando usan los bloques IT, ¿sí? Se marcan acá, no sé exactamente qué bits, pero estos campos son los que le permiten saber si la instrucción se tiene que ejecutar o no. La combinación de estos campos con esta bandera. ¿Sí? Entonces, esos campos se utilizan para las condicionales, para los bloques IT. Son 3 registros, pero nosotros normalmente, si se fijan, donde están los pedazos en blancos de uno coinciden con los datos del otro, entonces se pueden apilar y lo vemos al PSR como todo una sola cosa. Donde lo que nos interesa en este momento a nosotros es el número de rutina de servicio que estoy ejecutando. Si yo tengo acá algo, estoy en modo handler. Y si no tengo nada, estoy en modo thread. ¿Sí? Si no tengo nada, es 0. ¿Qué voy a encontrar acá? Bien, lo que acabamos de decir. Si está en modo 0, si está en 0, estoy en modo thread. No estoy ejecutando ninguna interrupción. ¿Sí? Y la excepción 0 no existe. Las excepciones arrancan en el 1. La excepción 1 corresponde al reset, que es el modo thread. Entonces, el 1 no lo voy a encontrar nunca ahí, porque el 1 es una excepción a medias. La excepción 2 corresponde a NMI, y ahí ya sí empiezan a coincidir excepción con número. La 3 corresponde a hardware fault, la 4 memory management, bus fault, usage fault, y ahí tengo un hueco porque tengo 16 traps definidos, pero solo existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Los otros son huecos para un futuro. Entonces, tengo un hueco del 7 al 10, no hay nada. No son excepciones que hoy existan. La excepción 11 es la SB-call. La excepción 12 se utiliza para debugging. La 13 no existe. La 14 es parecida a la SB-call, pero es para que el sistema operativo se pida servicios a él mismo. No vale la pena entrar en detalles, pero es también un trap vinculado al pedido de servicios del sistema operativo. ¿Sí? Se llama Pending Service. Y la 15, que es la última del bloque, es el SysTick. Y la 16 es la IRQ0. ¿Sí? Esta ya es la primera interrupción. Entonces, entre el número de interrupción y el número de excepción va a haber un delta de 16. La interrupción 14 va a ser la excepción 30. ¿Sí? Como para complicarnos un poco la vida. En algunos lugares la vamos a ver como interrupción 14, en otros lugares la vamos a ver como excepción 30. Bien. A ver si avanzamos una más. Sí, vamos a avanzar, esta es cortita. El procesador tiene un conjunto de registros especiales más allá de los registros del banco.
¿sí? Que nosotros hasta aquí nunca habíamos manipulado, y más allá del PSR. El PSR es un registro especial, pero tenemos varios registros más. El PSP, cuando estamos en modo supervisor, es un registro especial. Y hay dos registros más que se llaman pre-mask y fault mask, que tienen un solo bit y que sirven, en el caso del pre-mask, para habilitar o no las interrupciones, ¿sí? Cuando inhabilitamos, inhabilitamos absolutamente todo, excepto NMI y reset. ¿Sí? Que son no enmascarables. El reset no se puede enmascarar y el NMI no se puede enmascarar. Si queremos ser un poquito más selectivos, en lugar de usar pre-mask, que es la máscara más global, podemos usar fault mask. Fault mask inhabilita hasta los hardware fault. Entonces inhabilita de los service call para abajo. En la lista de recién, una inhabilita de acá para abajo y la otra inhabilita de acá para abajo. ¿Sí? La fault mask inhabilita desde acá, desde acá. Todas estas quedan inhabilitadas y la pre-mask inhabilita desde acá, incluidas los faults. ¿Sí? Para acceder a esos registros existen dos instrucciones CPSIE y CPSI-D, esto es Enable y Disable, interrupciones, o CPSIE-F y CPSI-DF, ¿sí? Enable y Disable, Fault Mask. Este es pre-mask y este es Fault. ¿Sí? ¿Cómo arrancará este bit? ¿Habilitado o deshabilitado? Deshabilitado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero solo he pensado por el reset, pero el reset igual de todas formas tiene pérdida máxima. El reset pasa por encima de cualquier cosa. Claro, por eso. Pero en todo caso, igual, el reset, si estuviera deshabilitado y no se pudiera hacer un reset mientras está deshabilitado, suena más que arrancaría habilitado. ¿Por qué? ¿Nunca les pasó de llegar a su casa y de que antes de que terminen de traspasar la puerta digan, necesito que hagas y digan, espera que deje las cosas? Bien, ¿cómo arrancan las interrupciones? Deshabilitadas. Hasta que yo no me organice, hasta que no haya configurado los dispositivos para que pidan interrupciones, les pongas prioridades, no puedo recibir interrupciones. ¿Sí? Entonces las interrupciones arrancan deshabilitadas. Ustedes preparan todo y una vez que está todo en orden, recién se habilitan las interrupciones. ¿Sí? Bien. Cortamos acá. Tengo que subirle el video antes que llegue el ingeniero Sade.